Bueno, entonces, lo que vamos a ver nosotros ahora son circuitos operacionales. Vamos a ver primero la parte introductoria, la parte teórica, de qué es lo que es un circuito operacional, las configuraciones, las más relevantes de estos circuitos operacionales. Algunas nomás tienen muchas configuraciones, nosotros vamos a ver las principales, lo que nos hace falta a nosotros para poder desarrollar la parte práctica. Vamos a simular en circuitos en línea y vamos a analizar distintas ecuaciones diferenciales. Ese es nuestro objetivo en la unidad esta de operacionales. El operacional está basado en lo que sería la realimentación. Para recordar qué es lo que es la realimentación de circuito o un diagrama en bloque realimentado, como vemos acá en el dibujo, tenemos un bloque A, ganancia, un amplificador ideal que suele ser infinito, es la salida, toma una muestra por el bloque de realimentación B y en un sumador restador compara lo que quiere el usuario con lo que tiene la salida. Sale un error y de aquí se compensa y vuelve a acomodar la salida. Este proceso está basado en la siguiente ecuación. La salida respecto a la entrada, la salida del circuito respecto a la entrada del circuito, está dada por el módulo de amplificación A sobre 1 más el A por B. A esto le llamamos ganancia del circuito, o la ganancia total del circuito, o ganancia de lazo. Tenemos un lazo cerrado. Ahora vamos a ver cuál es la importancia de trabajar con lo que sería un lazo de realimentación. Vamos a suponer que el bloque de ganancia A es un amplificador que tiene una ganancia muy elevada, por ejemplo, 100.000 veces. Y el bloque de realimentación, vamos a decir que tiene una ganancia de 1 sobre 100 veces. Si nosotros sacamos la ganancia de lazo del sistema, nos va a dar en forma numérica, con estos valores que hemos supuesto, una ganancia de 99,9 veces. Si fijamos o analizamos, es casi la ganancia de lo que tiene el lazo B o el bloque B, la ganancia total. Si la ganancia total es 1 sobre 100, si el beta, 1 sobre 100. Casi podríamos decir que la ganancia de lazo es 100, o sea, 99,9. O sea, básicamente el que manda acá el bloque de realimentación. ¿Por qué? Supongamos que ahora la ganancia del lazo A multiplica el doble, se colocamos otro elemento, otro amplificador, otro elemento que tiene 200.000 veces la amplificación. La ganancia del lazo cerrado, ahora en este caso, según la ecuación, numéricamente nos va a dar 99,95. O sea, es lo mismo, básicamente. O sea, 99,9, 99,95, estamos en el mismo orden. Entonces, no importa qué tanto amplifique este bloque, la ganancia total yo la tengo bastante controlada con el conjunto de todo este lazo. La ganancia del lazo la tengo controlada. Ahora vamos a ver lo que sería un amplificador ideal y un amplificador real con sus características principales. La ideal tenemos el amplificador, tenemos tres patas en particular. Una se llama positiva, la otra pata negativa. Estas dos pines de conexión son los que el amplificador va a amplificar y va a sacar la salida. Préndeme la luz. En forma ideal, la ganancia va a ser infinita. Y la impedancia de entrada, también en forma ideal, va a ser infinita. Otra característica de los amplificadores ideales es que la impedancia de entrada es cero. Impedancia va a ser cero. Ahora, si vamos al comercio y compramos un operacional, hay muchísimos operacionales de distintas características, aplicaciones, etcétera. Pero supongamos que agarramos un TL082, que es un clásico, un amplificador operacional clásico, de los más comunes.
Este amplificador va a tener una ganancia aproximada al lazo abierto, que se le llama, si la ganancia entre A y B, que me lo va a amplificar, unas 10.000 veces. La impedancia de entrada no es infinita, ¿sí? Pero es muy grande. Estamos hablando de un millón de ohms. De 1.000.000 a 3.000.000 de ohms son la impedancia de entrada que tiene este tipo de dispositivo. Y la impedancia de salida también idealmente sería baja, cero, pero en la parte real es muy baja también. Estamos en el orden de un ohm. Se tiene una impedancia de salida muy baja. Acá tenemos unos links para que ustedes indaguen, que tiene algunos detalles más este tipo de amplificador. Bueno, ahora vamos a ver la primera aplicación, la más básica, en donde da su importancia se gana un nombre propio. Este operacional en esta configuración se llama amplificador no inversor. Lo representamos de esta manera, pero de esta manera no la van a encontrar en la bibliografía. Se representa de otra manera más compacta, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta representación esquemática simplemente es para poder entender cómo es la ecuación del análisis del lazo cerrado de este amplificador operacional en esta configuración que se gana el nombre de no inversor. Tenemos nuestro amplificador operacional, tenemos positivo, la pata positiva, la pata negativa y la salida. En la pata de B positivo del amplificador vamos a incorporar la señal que nosotros queremos amplificar. La salida B0 sería la salida que nosotros queremos obtener amplificada esa señal. Tomamos una muestra de la salida y nos colgamos con un divisor resistivo de esta manera. R1, R2 con valores conocidos. R1, R2 son valores que el usuario coloca. Ahora, este divisor resistivo obtiene una diferencia de tensión en este punto. Esta diferencia de tensión toma una muestra y la ingresa en la pata negativa del amplificador. Se recuerden que el amplificador lo que va a hacer es amplificar muchísimas veces, ¿sí? Ganancia 10.000 teníamos, la diferencia entre estos dos puntos de entrada. Ese es lo que quiere hacer este dispositivo, lo que hace este dispositivo. Pero al estar con esta configuración lazo cerrado, vamos a tener que hacer el siguiente análisis. Vamos a decir que la señal de entrada entra a la pata positiva, a la B+. Así que la B de entrada es igual a la tensión del pin B positivo. Pero como la impedancia entre el positivo y el negativo era muy grande, era un millón de ohms, significa que no hay caída potencial, no hay corriente. La tensión que yo tengo acá la tengo en este punto. Así que la Bin también la tengo reflejada de alguna manera en este pin de conexión. Así que la Bin es igual a B más, igual a la B menos. Ahora, si nosotros tomamos una muestra de la salida y hacemos el divisor resistivo, si yo quiero saber la tensión que tengo en R2, la ecuación que me va a dar esa tensión va a ser la B0 dividido la suma de R2 más R1. O sea, la tensión dividido la suma de estas dos resistencias me va a dar la corriente que va a pasar en esta rama. Si yo conozco esa corriente y la multiplico por R2, me va a dar la caída de potencial en este punto. Y la caída de potencial en este punto está conectada directamente a la pata B menos. Por lo tanto, sabemos que este potencial va a ser igual a la señal BI. Así que me va a dar que la B0 pasa el BI, pasa abajo, dividiendo. Como teníamos un punto negativo, queda el menos el punto negativo allí. Está mal, este va para este lado, pero bueno, después lo corrijo. R1 más R2 sobre R2. Y la ganancia global del sistema lo acomodamos, nos va a quedar que la ganancia de este sistema está dada 1 más R1 sobre R2. Esto significa que si yo conozco el valor de R1 y R2, obtengo la ganancia de lazo. Al obtener la ganancia de lazo, utilizo esta ecuación que está caracterizada por esta
amplificador no inversor. En esta disposición se gana el nombre amplificador no inversor. ¿Por qué se llama amplificador no inversor? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Básicamente es porque yo le coloco una señal de entrada y me la amplifica sin ninguna interferencia, sin ningún cambio de fase, sin nada. Pero tenemos algunos inconvenientes en este tipo de circuito. Si nosotros tenemos que jugar con los valores R1, R2, este tipo de amplificador solamente me puede dar ganancia de lazo mayor a 1. Y uno, por lo general, uno quiere hacer eso, usarlo como amplificador. Pero muchas veces necesitamos utilizarlo como atenuador estos dispositivos. Y si yo tengo que usarlo como atenuador, no me sirve, porque la ganancia mínima que yo voy a poder tener es 1. ¿Sí? La ganancia mínima que yo voy a poder tener. Para ganancias menores a 1, o lo que se le dice, utilizarlo como atenuador, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver si funciona el link para ver el circuito simulado en línea. Bueno, acá tenemos el amplificador, tenemos una fuente de señal de entrada, sobre la pata positiva, acá tenemos un punto de test que nos va midiendo la tensión. La salida también tenemos un punto de test que estamos midiendo la tensión. Y tenemos dos resistencias, R1, R2. R1, R2. Ahora, nosotros como R1, R2, R1 sobre R2 más 1 en la ganancia de lazo, entonces nosotros vamos a hacer R1 sobre R2, me va a dar un cierto valor, y más 1 nos va a dar el valor de amplificación. Vamos a poner valores más conocidos, más comunes. A ver, vamos a poner R1, vamos a poner un K y 2K, por ejemplo. Vamos a poner un K y acá vamos a poner 2K. Entonces tengo 1000 sobre 2000, 0,5. Más 1, voy a tener una ganancia de 1,5. Vamos a ver si es cierto. Entonces, freno la simulación en algún momento, 4,5 multiplicado por 1,5 me va a dar los 6,8 que tengo aquí. ¿Sí? Más o menos, creería yo que está bien. Acá vemos en la gráfica cómo va amplificando la señal. A ver si lo pongo al mismo tiempo, las dos, así se van. Ahí está. Entonces, fíjense que la entrada se va copiando la salida, pero con un valor mayor. Tengo hasta 4, acá tengo. No. Habíamos dicho que este amplificador no podía tener ganancia menor a 1, o 1 en lo que podía llegar a tener. Vamos a poner algún valor un poquito más grande, vamos a decir 9 veces. Acá que tengo una relación de 9, por ejemplo, 9000 sobre 1000, me va a dar 9, me va a dar 10 de ganancia, para hacerlo rápido. Así que voy a poner en R1, voy a poner 10K, sí, 10K. 10K, y acá vamos a poner 1K. Bueno, fíjense que se me satura, voy a ir a algún lugar que no se me sature y lo freno. Ah, está muy saturado esto. Se me saturó mucho. Bueno, ¿qué pasa que en este caso? Como la alimentación es de 15 voltios, no me puede dar más de 15 voltios. Tendré que frenarlo cerca de los 0 para, para ver si funciona, pero muy arriesgado. Sí, apenas ya se me pasan los 15 voltios. Así que esto es mucho. Vamos a otro valor. Vamos, ganancia 2. 1 y 1. Un K y un K. 1 más 1, 2. Se pongo el mismo valor, R1, R2.
me da 1, más 1, ganancia 2. Este tendría que ser fácil de analizar. Lo paro, 3.7 por 2 me va a dar estos 7 puntos y chirola. Venimos acá, podemos ver en cualquier punto, decir, bueno, acá en 3 voltios estoy a la salida en 6. Esta es la entrada, esta es la salida. Entonces yo me vengo acá, mido la tensión, menos 3 voltios y voy a tener menos 6 voltios. Si me voy a la parte positiva, por ejemplo, me voy acá, tengo 2, vamos a ver a los 2 voltios, ahí, 2 voltios, la salida 4 voltios. Se amplifica 2 veces. Este circuito, por lo general, lo vamos a encontrar de esta manera en la bibliografía. Pero como de esta manera es un poquito más difícil tratar de deducir la ecuación, no lo coloqué de esa manera. Pero en la ayuda a memoria y en la tabla que nos va a servir a nosotros para los prácticos, lo vamos a ver siempre de esta forma. Si el amplificador inversor, no inversor, ¿cuál es la característica? La realimentación se hace en la pata negativa tomando una muestra y llevando la masa, y la señal de positivo a amplificar entra por la pata positiva. Ahora, si a ese amplificador lo coloco de esta otra forma, fíjense, la configuración ahora es: la pata positiva se pone a masa y en la pata negativa entra la señal de amplificar por una resistencia R1, tomo una muestra de la salida por una resistencia R2, todo se una en el camino del punto negativo. El proceso de análisis es similar al anterior. Tomamos el concepto que vimos anteriormente, dijimos que acá la impedancia es infinita. Si yo este punto lo tengo conectado a tierra, significa que este punto está conectado a tierra. Si este punto está conectado a esa tierra virtual que yo tengo allí, yo puedo encontrar la corriente I1, que es la señal dividido R1. Eso me va a dar la corriente I1. La señal V de entrada sobre R1. Sobre R1. Y si hago V0, paso por R2 y llego a este punto 0, encuentro la corriente I2. La I2 va a ser V0 sobre R2. Como acá no puede pasar corriente, significa que la I1 es igual a la I2. En realidad, una es en el otro sentido. O sea, nosotros hemos hecho el cálculo de esta forma, pero en realidad una va para el otro sentido. Así que la I1 va a ser igual a la menos I2. Si nosotros hacemos estas dos igualadas, nos va a quedar que BI sobre B0 es R2 sobre R1, todo multiplicado por negativo. Por esa razón se llama amplificador inversor, porque me va a amplificar y me va a dar vuelta la señal de entrada. Vamos a una simulación. No pasa nada que nos dé vuelta la señal, ¿sí? Ya vamos a hablar sobre eso. En algunos momentos, en algunos casos es importante, en otros casos no. Tenemos el amplificador inversor, tenemos la ganancia de R2 sobre R1, así que la pata positiva va a masa. La señal de amplificar es esta que tenemos aquí, y R1 y R2 son los que nosotros podemos cambiar como a nuestra voluntad. En este caso, R1 sobre R2, R2 vale 2K, R1 vale 1. Así que 2000 y 2000 me da 2. La ganancia entonces del lazo cerrado va a ser menos 2 en este circuito. Veamos, a ver si es cierto. Lo freno, voy a tener menos 4,8 multiplicado por 2, me van a dar los 9,5 cambiado de signo. Acá podemos ver en el tiempo todos los valores de la entrada y la salida, y vamos viendo que siempre se cumple ese proceso. O sea, cambia de fase y me hace la ganancia al doble. Este se gana el nombre por ese proceso de invertir la fase. A nosotros, si no quisiéramos invertir la fase, lo que podemos hacer es poner otro bloque igual que este, en donde amplifica nuevamente y da vuelta la señal. Y finalmente tenemos una amplificación parecida a la anterior, nada más que con dos elementos, dos bloques de amplificación. No hay problema de hacerlo, son elementos muy comunes y baratos, así que no hay problema. De hecho, muchas veces se recomienda hacer
dos bloques y no solo un único bloque de multiplicador, de amplificación, perdón. Sigamos entonces. Acá tenemos un operacional en forma de diferencial restador. Hago una pausa. ¿Se escucha bien por las dudas? Sí. Sí, profe. Gracias. El amplificador diferencial restador, tenemos esta configuración en donde tenemos una R2 que entra, toma una muestra y entra la B2, entra por R1. Y la señal B2 entra por R1 también con R2. O sea, R2, R2 hay que respetarlo, R1, R1 hay que respetarlo. ¿Sí? Eso es lo único que tenemos que tener en cuenta para que esta ecuación nos sirva. Y la ganancia de lazo de este sistema va a ser la que vemos acá. La salida va a ser la diferencia entre la señal de B1 menos B2 multiplicada por la ganancia R2 sobre R1. A esta configuración se gana el nombre de restador. Ahora, si lo ubicamos de esta otra forma, la pata positiva a masa, tomamos una muestra con R2 y después todas las R1 que están conectadas a una señal cualquiera, me las va a sumar. A este se llama amplificador sumador inversor. ¿Sí? Nos invierte la señal, final nos invierte. Pero tenemos que es la menos de toda la suma de las señales B1, B2, B3, la que les haga falta a nosotros, multiplicada por el factor R2, R1, el sumador inverso. Ya acá, ya, como vemos, solamente estoy utilizando la ecuación final, no estoy usando la metodología de cómo se encuentra la ecuación, pues ya hemos visto, el proceso es el mismo. Puede tener un cierto grado más de complejidad, pero no me interesa. A mí lo único que me interesa es saber es que ustedes conozcan cómo es el esquemático, cómo se conecta y cuál es la ganancia de lazo de ese amplificador operacional utilizado como, en este caso, integrador. Ahora, la muestra toma por medio de un capacitor, entre la pata negativa, en R entra la señal de entrada, la pata positiva se pone a masa y nos va a dar que este va a tener una función de salida igual a menos 1 sobre RC, o sea, nos invierte, la integral en el tiempo de la tensión de BI, perdón, en el tiempo. Así que este es amplificador integrado. Si lo ubicamos a la RC, lo ubicamos desde este otro punto de vista, el comportamiento va a ser un amplificador diferenciador. ¿Sí? Este amplificador diferenciador es el bloque el bloque anterior es el que están ustedes usando en Simulink, por ejemplo. ¿Sí? El bloquecito 1 sobre S sería este bloque. ¿Sí? Se puede hacer con operacionales. El amplificador diferenciador, la entrada de señal entra con el capacitor a la pata negativa, toma una muestra de la salida por R, este valor de R, y la pata positiva se pone a más, la salida va a ser menos R por C por la derivada de la tensión respecto al tiempo. Así que este es un diferenciador. ¿Sí? Nos deriva la señal, nos hace la derivada de la señal de entrada en el tiempo. Algunos casos especiales, por ejemplo, amplificador inversor ganancia menos 1. ¿Qué se hace? En un cortocircuito, la salida la pata del negativo y la entrada viene por este punto. La ganancia que nosotros vamos a tener es menos 1. ¿Se acuerdan que había un amplificador que nos amplificaba, pero nos daba vuelta la señal? Si yo quiero volverle a dar vuelta a la señal, puedo tener esta alternativa. Un segundo bloque de amplificación, donde la realimentación que yo tomo es sin resistencia, ¿sí? Tengo ganancia igual a menos 1. Ahora vamos a ver para qué nos sirven todos estos circuitos. Supongamos que nuestro desafío es hacer la siguiente salida, la siguiente ecuación. Fíjense que las ecuaciones que nosotros hemos visto están constituidas por sumas, restas, derivadas, integrales, etcétera. Todas las ecuaciones diferenciales que hemos visto de los sistemas masa, resorte, amortiguado parten de una ecuación diferencial que constituye matemáticamente este tipo de, matemática, que no la resolvemos de esa manera, dada la complejidad que tiene, este sistema. Así que
en la matemática este tipo de representación, sean integrales, derivadas, básicamente, lo que más miedo nos da. Por esa razón se usa la transformada Laplace, que se pasa todo al plano de la frecuencia, se opera con sumas y restas de polinomios simples, y luego se hace la transformada, todo ese proceso para tratar de esquivar el análisis matemático de este tipo de ecuación. Bueno, una alternativa, si uno necesita simular un tipo de esta ecuación, es justamente los operacionales que nosotros tenemos aquí. Supongamos que nosotros tenemos una ecuación cualquiera, B0 va a estar dada por 2 por la señal de B1 más 0,5 la integral de B2 por diferenciales de tiempo más 0,25 perdón, 0,5 por la tensión 3. Vamos a hacer un circuito que no es el único. Hay infinitas posibles combinaciones en donde uno puede resolver lo mismo. Una propuesta. Por ejemplo, agarramos y dice, vamos por parte, como dijo Jack. Supongamos esta. 0,5 de integral B2. ¿Tengo algún amplificador operacional que opere como integral? Sí. ¿Cuál es? Este que yo tengo acá. Tengo un capacitor, tengo una resistencia, la conecto a masa, le coloco la señal de entrada que yo quiero integrar, en este caso, que es la señal B2, podrá ser un tono puro, una continua, una tensión negativa, lo que sea la señal B2, lo que ustedes quieran, una señal B2 que yo la necesito integrar en el tiempo, y multiplicarla por este factor 0,5. Perfecto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular los valores de R y C que me den ese factor 0,5 y me va a dar menos 1 sobre RC. Así que coloco cualquier valor que ustedes quieran. Tenemos infinitas posibles combinaciones, ¿sí? Volvemos al tema del criterio de diseño. O sea, como yo no tengo ninguno de los valores, estoy diseñando, yo sé que este factor de R por C me tiene que dar 2. Bueno, busco en el cajón de la reliquia o de la del abuelo algún capacitor que me haya quedado, calculo qué valor de resistencia me hace falta para, para que este producto se me haga 2, coloco el valor de la resistencia correspondiente. Así de simple se arman estos circuitos. Ahora, el inconveniente que yo tengo acá es que, acuérdense que este amplificador me da vuelta la señal, así que yo a la salida tengo menos un medio raíz de B2 por diferencia del tiempo, no hay que olvidarse de eso. Agarro otra parte del circuito, por ejemplo, la B3. B3 lo tengo que amplificar por 0,25. Bueno, utilizo el amplificador inversor, R2 sobre R1, me tiene que dar un factor de 0,25. Elijo el valor que más tenga yo cerca en el escritorio, ¿sí? R3, o tengo 4 resistencias iguales, listo, pongo una acá y 4 del mismo valor acá, listo, ya tengo los 0,25. O compro un valor numérico, pongo un valor numérico acá, otro valor numérico que me dé 0,25. Multiplicado por 23, me da vuelta la señal, es el factor que yo voy a tener acá a la salida. 2 por B1, hago una ganancia en donde uso la ganancia directa del no inversor, que me va a dar 1 más R1 sobre R2 por B1, coloco dos valores iguales, R4, R2, me da valor de 2. 2 multiplicado por B1. Perfecto, entonces yo tengo esta partecita, tengo esta partecita, tengo esta partecita. ¿Qué tengo que hacer? Sumar, sumar. Bueno, agarro, hago la suma. Pero ¿qué pasa? Como nosotros teníamos, como nosotros tenemos dada vuelta la señal, entonces la quiero volver a dar vuelta, le voy a dar una ganancia unitaria en menos 1. Entonces pongo un bloque de alimentación menos 1. Se me da vuelta la tensión. Listo. Entonces fíjense que acá los menos un medio por la integral de B2, ahora tengo negativa, ahora tengo menos un medio por la integral de B2, pero positiva. Con esta pasa exactamente lo mismo. Como se me da vuelta, lo vuelvo a dar vuelta, me tengo la tensión positiva y pongo B1, B2, y esta como no se da vuelta, la sumo directamente en este punto y tengo la suma de las tres. Todo eso multiplicado un factor de R2 sobre R1, pero yo pongo R1, R2 y pongo el mismo valor, el factor de atenuación va a ser igual a 1. Pero como se me da vuelta, luego tengo que volver a dar vuelta con una ganancia unitaria y obtengo la tensión de salida. Como verán, logro hacer mi función de salida
con un circuito bastante, no sé si complejo, no es complejo, pero fíjense que son todos bloquecitos que yo lo fui sacando de los conocimientos que nosotros teníamos. ¿Lo podemos hacer de otra forma? Indudablemente, podemos hacer un montón de cosas. Por ejemplo, acuérdense que este el que hacía nos daba vuelta la señal. Así que yo podría agarrar y decir, hago en vez de la suma, hago la resta de todas las señales y después si me hace falta la doy vuelta. ¿Sí? Podría hacer. Entonces, este bloque me lo evito, este bloque me lo evito. Agarro, entro con negativo, acá entro con negativo, o sea, resto esto, y a esta que estaba en vez de positiva, agarro, utilizo el bloque inversor y lo doy vuelta por -2. Listo, entonces resto esto, resto esto, resto esto. Es todo esto restado. Multiplicado por -1, listo, ya obtuve el resultado que yo quería. Por R1, R2, pongo el mismo valor y ya tengo el circuito. O sea que lo puedo simplificar, ¿sí? Lo puedo simplificar y buscarle la vuelta. Después de que hagamos el resumen, el repaso de esto, ustedes van a tener que hacer este ejercicio. ¿Dónde está nuestro repaso? Este es el amplificador que van a poder usar ustedes en el examen. Acuérdense que este tema es a libro abierto, no necesito que se lo estudien de memoria, simplemente que se lo sepan razonar. Así que esto es el que nosotros vamos a utilizar para nuestros ejercicios. Los amplificadores en voltaje, por ejemplo, comparador, lo podemos usar de esta forma. Como no inversor, amplificador no inversor, es este el esquemático. El amplificador inversor es este, el esquemático. Acá tenemos la ecuación, acá tenemos el esquemático, acá tenemos la ecuación. El seguidor o también después invertir -1, tenemos aquí. El sumador, el amplificador diferencial, tenemos acá. Bueno, yo lo hice un poquito más fácil, ¿sí? Fíjense que acá tienen todos distintos valores. La idea es unificar R2 con R2, se nos simplifica la ecuación, ¿está? Pero si uno tuviese diferente resistencia, la ecuación general es esta que tenemos acá. Es bastante más compleja. Yo les digo, a esta no la utilicemos, usamos esta. Simplemente que tengo que tener con recaudo, que R1 y R3 sean iguales y R2 y R4 sean iguales, ¿sí? Así que eso después, si quieren, lo corrigen o lo anotan en algún punto. El amplificador diferencial, con el capacitor que entra en la entrada, tengo esta en la ecuación, y si le coloco de esta forma, en vez de amplificador, es un integrador. Amplificador, dado vuelta la señal. ¿Se entendió el tema? Ahora sí pueden preguntar. Va queriendo.